Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos que ya están ahí en casita viéndonos, ¿verdad? Les damos la bienvenida a este tiempo de oración. Hoy vamos a encontrarnos una vez más con nuestro Señor, un tiempo en el que vamos a adorar, vamos a orar, vamos a escuchar su palabra y sé que será un momento único en nuestras vidas. Así que hoy yo te invito a que puedas tomar este tiempo, este momento para la oración, para la adoración, para que tú puedas también escuchar la voz del Señor, porque hoy hay una palabra muy hermosa que Dios va a regalarnos a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué te parece si comenzamos este tiempo leyendo la palabra del Señor? Así que quiero que tomes en tus manos la Biblia y quiero que me acompañes al Salmo número 18. Quiero que abras ahí la Biblia, que le digas a la persona que está a tu lado, vamos a comenzar este tiempo de oración, así que vamos a alistar nuestros corazones, a preparar nuestro corazón para entregar lo mejor a nuestro Dios. Este salmo va a ayudarnos a introducirnos a este tiempo de oración. Así que quiero que vayas conmigo y vamos a leer los primeros 6 versículos del Salmo 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda, y Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan más hermoso! Clamé al Señor, oré al Señor y Él me respondió. Él me escuchó y me libró de todas mis angustias, es lo que dice el salmista. ¿Y qué te parece si comenzamos hoy este tiempo de oración y adoración de esta manera? Clamando al Señor, colocando en sus manos todas nuestras preocupaciones, toda angustia, todo lo que esté ahí pesando, que tengas como carga pesada. ¿Qué te parece si los colocamos en las manos de nuestro poderoso Dios? Señor, bienvenido seas a este tiempo, Dios. Tú eres el Dios maravilloso, nuestra roca fuerte, nuestro lugar seguro. Mi Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Sabemos lo que tú eres capaz de hacer por nosotros, Señor, pero sabemos mucho más que tú nos amas de una manera extraordinaria, que diste la vida por cada uno de nosotros. Y hoy, en esa confianza, venimos delante de ti, Señor, a pedirte ayuda, Señor. Hoy clamamos, levantamos nuestra voz, porque necesitamos tu intervención en este tiempo. Necesitamos que tú cambies nuestras vidas, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a verte de una manera diferente, a tener una relación pero muy diferente contigo. Deseamos tener una relación verdadera, Señor, contigo, con ese Dios maravilloso. Señor, hoy te ruego que tú vengas a nuestras vidas, que rodees, que inundes cada casa, cada corazón con tu presencia, Señor. Si estamos en este lugar, si estamos orando, es porque te queremos a ti, te deseamos a ti, y hoy queremos darte alabanza, gloria y honra, Señor, porque eres el único Dios que lo merece. Y hoy quiero poner mis necesidades en tus manos, Señor. Aquellas necesidades por la enfermedad, Señor, por las situaciones difíciles, Padre, por todo problema que mis hermanos y amigos estén enfrentando. Hoy te ruego que tú escuches nuestras oraciones, nuestros gritos de auxilio, Señor, que tú observes el corazón de cada uno de tus hijos que hoy han venido a encontrarse contigo, Señor, pero también hemos venido a cantarte, a adorarte, a colocar una sonrisa en tus labios, Señor. Y hoy, en esta tarde, te ruego que recibas esta alabanza y esta adoración que va desde lo más profundo de nuestro corazón
para ti. Gózate, mi Dios, en la alabanza de tu iglesia. Te lo ruego, Señor, te pido por las necesidades de cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los vientos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. corazón hoy te daré. Señor, hoy me rindo, traigo mi vida. Gracias, Dios, porque estás en este lugar, Padre. Gracias porque podemos tener este tiempo para decirte que eres lo más importante para nosotros, para decirte que nos rendimos por completo a ti, que lo que somos te lo entregamos a ti, a nadie más. Tú eres el Rey de nuestra vida y
hoy podemos decir que nos rendimos y que traemos todo para ponerlo a tus pies. No nos quedamos con nada, todo lo ponemos a tus pies, todo para ti, Señor. Nuestra vida, lo que somos, lo que nos angustia, lo que nos duele, lo que nos hace tan felices, todo está aquí, Padre, en el mejor lugar, en el mejor lugar, a tus pies, Dios de gracia y esperanza, mi corazón hoy te daré. Gracias, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, no hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más.
y más de tu gloria. Anhelamos más de ti, Espíritu Santo. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Jesús. Tu presencia, Dios. Anhelamos tu presencia, Jesús. Santo Espíritu, ven. Te anhelamos, te anhelamos. Tu presencia, Dios. Muy bien, mis hermanos, pues sin lugar a dudas, siempre es un tiempo reconfortante, el tiempo de alabanza, de adoración, cuando nos encontramos con Él, cuando podemos sentir la presencia misma de nuestro Dios rodeando nuestras vidas. En verdad que eso es único. Y hoy yo quiero tomar un tiempo para regalarte una palabra muy bella. El título de este sermón es Dios nos responderá. Es un título muy hermoso, pero yo quiero clavar esta palabra en tu corazón, que tú tengas esta certeza, la certeza de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, que también es una certeza que quiero clavar en el corazón de cada uno de ustedes, ¿verdad? La certeza, la fe de que Dios escucha nuestras oraciones, pero no únicamente las escucha, sino que Dios, al ver nuestra fe, al ver la búsqueda que nosotros tenemos para con Él, Dios ha de responder. Dios responderá a nuestra oración. Pero quiero comenzar haciéndote algunas preguntas, y una de ellas es: ¿estás orando, mi querido hermano? En este tiempo, en realidad, ¿estás orando? ¿Estás hablando con Dios? ¿En verdad te estás tomando el tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decirte? Si tu respuesta es sí, déjame mandarte un aplauso, ¿verdad? Qué bueno que estés orando, mi querido hermano. Si no estás orando, hoy yo quiero pedirte, ¿verdad? Animarte, que vayas hoy a un nuevo tiempo, allá en casa, todos los días, a un tiempo de oración. Pero si sí estás orando, mi pregunta es: ¿por qué estás orando? ¿Cuál es la razón de tu oración? ¿Cuál es tu petición, tu necesidad? ¿Por qué estás preocupado? Ahora, si has estado orando, mi pregunta es: ¿estás cansado de orar? ¿Te has cansado de orar? ¿Piensas que Dios no te está escuchando, verdad? ¿Dónde está puesta en realidad tu confianza? Estas palabras o estas preguntas son importantes porque, ¿saben?
por todo lo que hemos estado viviendo. Probablemente muchas personas, he escuchado decir a algunas personas, no sé qué pasa, pero yo siento que Dios o no me escucha, y si me escucha pues no está haciendo nada para cambiar mi situación. Pero hoy yo quiero llevarte a una palabra. Yo sé que Dios hoy, a través del libro del profeta Habacuc, va a mostrarnos, va a regalarnos una enseñanza muy pero muy reconfortante respecto a la oración, a la fe, pero también a la importancia de escuchar la voz de Dios, es decir, la importancia de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y voy a comenzar, quiero que me acompañes al libro de Habacuc. Pero sabes, en el capítulo número 1 del libro de Habacuc, para situarnos, ¿verdad?, en el contexto de lo que vamos a leer, en primer lugar, no es un capítulo muy esperanzador, porque en este capítulo nos encontramos con la queja de Habacuc, con las preguntas, las palabras que Habacuc le hace a Dios respecto a lo que él está viviendo en ese momento. Y por esa razón quiero que escuches estas dos quejas de parte de Habacuc hacia Dios. Y vamos a ir a Habacuc. Primero vamos a estar en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 2 al 4 y después vamos a saltar a los versículos 12, 13 y 17. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Primera queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Esa es la primera queja. La segunda queja se encuentra en el versículo 12. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor, nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? ¿Permitirás que se salga con la suya para siempre? Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas. Y hasta ahí vamos a dejar de leer. Si te das cuenta, son palabras muy importantes de parte del profeta Habacuc hacia Dios, ¿verdad? Él está diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo, verdad? He de pedirte ayuda. ¿Por qué no me contestas, Señor? Porque clamo a ti y no vienes a salvarme, es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Tenemos que vivir siempre observando la maldad. Tú eres un Dios justo y santo. ¿Por qué permites que el malvado prospere? ¿Te das cuenta que esas son en realidad las preguntas, las palabras que Habacuc le está haciendo a Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, verdad, hemos de orar y de pedirte ayuda para que tú intervengas? Y sabes, al analizar mucho más, ¿verdad?, o de manera profunda las preguntas de Habacuc, las palabras de Habacuc para con Dios, me parece que son algunas preguntas muy parecidas a las que nosotros o muchas personas le dicen a Dios en medio de la dificultad, en medio de la desesperación. Me parece que son las mismas preguntas que usamos y que le hacemos a Dios. Pero una de las cosas que hoy yo quiero mostrarte es lo siguiente. Es que en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de la desesperación, en muchos de los casos, cuando nosotros levantamos nuestra oración a Dios, Dios siempre responde a nuestras oraciones. Nos responde dándonos un sí, nos responde dándonos un no o una espera. Pero Dios
siempre responde, pero solemos ignorar la voz de Dios, la respuesta de Dios ante nuestro clamor, ante nuestra oración, debido a la desesperación y angustia que estamos viviendo en ese momento. Y si eso le aunamos que Dios no ha respondido de la manera que nosotros queremos, entonces solemos pensar que Dios no nos está respondiendo, no porque Él no lo haya hecho, sino que nosotros no podemos ver lo que Dios ya nos ha dicho. Una, porque estamos angustiados; dos, porque estamos afligidos; o tres, porque no queremos escuchar la voz de Dios tal y como Él está hablando en ese momento. Ahora, la vida del profeta Habacuc, aunque comienza con preguntas, aunque comienza con quejas de parte de Dios, en el capítulo 2 del mismo profeta Habacuc, Dios nos muestra la forma. Y Habacuc mismo en su vida nos muestra cómo nosotros debemos actuar ante las circunstancias difíciles, ante los problemas. Dios viene porque Dios desea hablar a nuestras vidas en todo momento y en toda circunstancia. Pero Habacuc nos ha de mostrar hoy cuál es la actitud correcta, cómo nosotros debemos acercarnos a Dios y qué es lo que debemos hacer en medio de una circunstancia difícil. Habacuc 2, versículo 1, la palabra del Señor dice lo siguiente. Escucha con mucha atención. Habacuc dice: subiré a mi torre de vigilancia y tomaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. ¡Wow! Ese texto bíblico hoy tiene que llevarnos a una vida diferente. La actitud que adopta Habacuc, si te das cuenta, él deja a un lado las quejas, deja a un lado las preguntas, y él entonces se dispone a tener una nueva actitud, una actitud de expectación, una actitud de esperar en Dios, una actitud donde el mismo profeta le está diciendo a Dios: Señor, habla a mi vida y dime qué es lo que debo hacer en estos momentos. El Señor habla, Señor, ¿verdad? Habacuc está diciendo: Señor, habla, que tu siervo está dispuesto a escuchar. Me encanta el texto bíblico porque dice: subiré a mi torre de vigilancia, dice, ¿verdad? Montaré guardia, subiré a ese lugar, es decir, necesitamos subir al lugar de intimidad, al lugar de oración, a ese lugar secreto en donde nosotros necesitamos esperar. Porque te das cuenta lo que el texto bíblico dice. La actitud de Habacuc es: ahí esperaré. Pero escucha la siguiente palabra: hasta ver qué dice el Señor. Permanecer en ese lugar de oración, permanecer el momento o el tiempo necesario para escuchar la voz de Dios. Y me encanta el final del texto porque dice: esperaré a ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Tenía una expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en medio de las dificultades, en medio de los problemas? Y sabes, esto es lo que hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros. Cada persona necesita tener ese lugar, esa torre de vigilancia, ese lugar secreto, ese lugar en donde se da esa guerra en la oración, una habitación donde podamos encontrarnos con Dios, un lugar donde podamos estar con Dios hablando cara a cara. Necesitamos eso, pero yo quiero que notes esto. La actitud de Habacuc es una actitud de espera, una actitud de calma. ¿Sabes? Yo quiero que notes muy bien esto. Habacuc en el capítulo 1 está desesperado. Habacuc está diciendo: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a ver violencia? ¿Por qué prospera el malvado? ¿Por qué está pasando todo esto? Y está nervioso, está angustiado, está hablando con Dios, pero no tiene respuesta. Pero vamos a darnos cuenta en el versículo 2 que Dios responde a Habacuc cuando él se calma, cuando él se tranquiliza, cuando él es capaz de decirle al Señor: Señor, voy a callar mi boca, ¿verdad? Voy a guardar silencio y voy a esperar a que tú me respondas. Antes de leer el versículo 2, quiero que me acompañes al libro de Romanos. En el capítulo 5,
capítulo 5, versículos 3 al 5, la palabra del Señor dice lo siguiente. Escucha con mucha atención. Dice la palabra: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, es decir, paciencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¡Wow! Esta palabra es realmente importante. El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes en Roma también: alégrense cuando tengan que enfrentar pruebas y dificultades, porque son precisamente las pruebas, porque son las dificultades las que desarrollan paciencia en nuestras vidas. Eso es importantísimo, mis queridos hermanos. Y hoy una de las cosas que Dios está diciendo a nuestro corazón es: necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo llamado paciencia. Es necesario que cada uno de nosotros desarrolle ese fruto, la paciencia. Al no desarrollar paciencia en nuestras vidas, cometemos graves errores, errores garrafales. Y muchas personas hoy en su vida, no sé, a los 20, a los 15, 20, 25, 30, 40 años, no lo sé. Muchas personas son infelices debido a la decisión que tomaron sin Dios, por apresurarse y por no tener paciencia. Muchas personas o muchos jóvenes tomaron como novio o novia a la mujer equivocada o al hombre equivocado cuando se hicieron novio, ¿verdad?, de alguien que no tenía temor de Dios. Algunas personas están estudiando la carrera equivocada, en el trabajo equivocado, en situaciones totalmente equivocadas porque no esperamos la respuesta del Señor. Y por esa razón necesitamos desarrollar paciencia. Me encanta que el apóstol Pablo nos enseñe y nos dice: alégrate en el tiempo que estás enfrentando dificultades y pruebas, porque ellas te llevan a la paciencia. Pero la paciencia te ayuda a desarrollar carácter, firmeza de carácter. Y cuando tenemos el carácter desarrollado, este nos lleva a fortalecer, dice la palabra, a fortalecer nuestra esperanza segura de salvación. Es necesario desarrollar paciencia. ¿Sabes? Una de las cosas que nos está hablando y diciendo el profeta Habacuc es que en medio de los problemas busquemos con mayor intensidad a Dios, que seamos pacientes, que hablemos con Él, que esperemos su respuesta, que no nos angustiemos ni nos desesperemos, porque Dios sin duda ha de responder a nuestras oraciones. Ahora, quiero que escuchen lo siguiente. Cuando Habacuc está dispuesto a escuchar a Dios, cuando Habacuc ha callado las quejas, cuando Habacuc está listo, cuando subió al monte de vigilancia, cuando se dispuso a escuchar, a esperar la respuesta de Dios, entonces, no antes, en el momento que estuvo tranquilo, en ese momento Dios habló a la vida de Habacuc. Y Habacuc 2, versículo 2, la palabra del Señor dice lo siguiente: entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! ¿Cuál es la palabra bella? Cuando comienza el versículo y dice: entonces el Señor me dijo. ¿Te das cuenta de esto? Y es que a mí me parece que esto es un tesoro maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios hoy? Nos está diciendo: yo voy a responderte, yo te responderé a tus oraciones en el momento que tú estés dispuesto a escuchar mi respuesta. En el momento que estés dispuesto a escuchar mi voz, cuando estés dispuesto a obedecerme, en ese momento escucharás mi voz. Entonces Dios me dijo, el Señor me dijo, y me encanta la siguiente palabra, porque Dios le dice:
escribe mi respuesta, no tu respuesta, no la respuesta de alguien más, sino la respuesta de Dios. Y eso es maravilloso. Ahora, una pregunta que yo quiero hacerte en esta tarde es la siguiente. Dios sigue hablando y respondiendo a las oraciones en este tiempo. Así como lo hizo con el profeta Habacuc, Dios sigue respondiendo. ¿Qué es lo que tú crees, mi querido hermano? La respuesta bíblica es que sí. Dios sigue respondiendo. Y una de las maneras más frecuentes como Dios responde en nuestras oraciones es a través de su palabra, es a través de la Biblia. Si tú recuerdas, el profeta Habacuc al principio decía: ¿hasta cuándo, oh Señor, he de pedirte ayuda y tú no escuchas? Pero sabes, a mí me parece que Habacuc pensaba que Dios no lo estaba escuchando. Y al igual que muchos, me parece que el profeta Habacuc pensaba: y si Dios ha escuchado mi oración, entonces Él no está haciendo nada para cambiar esta circunstancia, ¿verdad? Ahora, lo que estamos viendo hoy es un recordatorio. Dios nos está recordando a través de la vida del profeta Habacuc que Él escucha siempre nuestra oración y que Él responde al clamor, a nuestro clamor, a nuestra oración. Ahora, yo quiero que vayas conmigo. Vamos a ir a algunos textos bíblicos donde Dios nos muestra, ¿verdad? Como, ahora sí, como un hilo conector, ¿verdad? Como la oración, como el clamar a Dios, ¿verdad? Está tan ligado a la respuesta de Dios. Dios escucha, pero también responde. Escucha lo siguiente, lo que dice la palabra del Señor. El Salmo 138, versículo 3, dice lo siguiente: en cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. El Salmo 99, versículo 6 dice: Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre. Clamaron al Señor por ayuda y Él le respondió. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico! El Salmo 118, versículo 5 dice: en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. ¡Wow! Otro texto bíblico para anotar. Y el último se encuentra en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e increíbles que tú no conoces. ¡Wow! Estos textos bíblicos se nos están diciendo, ¿verdad? Clama. Ora a Dios. Cuando clamé a Dios, Él me respondió. Y no solo me respondió, dice un texto bíblico, sino que me libró. Me dio ayuda. ¿Te das cuenta de eso? Por eso en esta tarde yo quiero que tú tengas esa certeza. Dios escucha tu oración, pero necesitas orar. Por eso la pregunta de hace un momento fue: ¿estás orando? ¿Estás hablando con Dios? Para que Dios pueda responderte, necesitas orar. Para que Dios pueda responder, necesitas también tener la actitud que tuvo Habacuc. La actitud de ir a tu torre de vigilancia, de ir a ese lugar en lo secreto, a tu habitación donde hablas con Dios y ahí esperar. Cada uno de nosotros tiene que asegurarse de decirle a Dios: Señor, estoy en este lugar y estoy dispuesto a escuchar tu voz. Porque eso es precisamente lo que Habacuc hizo. Le dijo al Señor: voy a esperar, voy a escuchar lo que el Señor tiene que decirme. Yo sabía lo que estaba en el corazón de este profeta. Conocía ahora la posición de Habacuc, ¿verdad? Él estaba diciéndole, gritándole al Señor: Señor, estoy dispuesto a esperar. Ahora, mi querido hermano, déjame hacerte algunas otras preguntas. ¿Por cuánto tiempo crees que había estado Habacuc en esa torre de vigilancia? ¿Por cuánto tiempo crees que él estuvo en ese lugar? ¿Cuánto tiempo estuvo en el puesto de guardia? ¿Cuánto tiempo esperó? ¿Por cuánto tiempo crees que Habacuc oró? ¿Por cuánto tiempo había estado escuchando? ¿Y por cuánto tiempo había estado esperando la respuesta de Dios? ¿Sabes? La respuesta en realidad es que no lo sabemos. La palabra del Señor en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, no nos dice.
no nos revela cuánto tiempo estuvo ahí. Lo único que sí sabemos es que Habacuc esperó el tiempo, el mismo tiempo que a Dios le tomó responder. ¿Cuánto tiempo tienes que estar esperando la respuesta del Señor? No te puedo decir yo, tienes que esperar tantas horas o tantos minutos. Lo único que puedo decirte es que Dios responderá y que tendrás que estar en la oración, tendrás que hablar con el Señor y estar dispuesto a escuchar su voz el tiempo que a Él le tarde darte tu respuesta, la respuesta que tú necesitas. No puedes renunciar a la oración. Mis hermanos queridos, saben, muchas personas se acercan a Dios con el deseo de que Dios hable a sus vidas, pero entran al lugar secreto, se toman unos minutitos y le dicen al Señor: Señor, estoy metido en este gran problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dame la respuesta, pero dímelo ya, háblame ya, háblame en este preciso momento porque tengo que ir a resolver el problema. Muchas personas aparentemente buscan la voz de Dios, la respuesta de Dios, la voluntad de Dios, pero en realidad no les interesa saber lo que Dios diga, de que Dios hable en su palabra y nos diga que lo que Él o la respuesta de Dios sea todo lo contrario a lo que tú ya habías pensado. Muchas personas se acercan de esa manera, sin la disposición de esperar, sin la disposición de escuchar la voz de Dios, y por esa razón cometen muchos y muchos errores. Hermanos queridos, hoy necesitamos desarrollar paciencia en nuestras vidas. Necesitamos vivir en una actitud de espera y de expectativa en Dios. Hermano querido, necesitamos vivir en un estado de alerta hasta que Dios nos dé lo que necesitamos. No importa lo mucho que se tarde. Hermanos queridos, ante la circunstancia que estamos viviendo, ante los problemas que vivimos o que tú estás viviendo, déjame hacerte esta pregunta: ¿estás orando por la situación o el problema que estás viviendo? ¿Estás orando por tu esposo o esposa o tus hijos, o no sé, o la situación económica o de salud, de enfermedad, no sé, por todas esas circunstancias? En realidad, ¿estás orando? Y si has estado orando, porque muchos pueden decir: no, yo oro todos los días, ¿verdad? Pero si has estado orando y no cambia nada, la pregunta es: ¿cuánto tiempo tendrías que esperar? ¿Cuánto tiempo hay que esperar la respuesta de Dios? Pero sabes, o yo quiero decirte, no puedes renunciar a tu oración. No entres al lugar secreto queriendo salir a los minutos. Tienes que esperar. Dios tiene que ver tu necesidad, tiene que ver tu deseo de estar con Él, de que tú entiendes que solo Él puede cambiar la circunstancia en tu vida. Quiero que notes lo siguiente. Hay 3 aspectos que yo quiero que no se te olviden el día de hoy. Son 3 aspectos importantes. El primero es: debes tener la certeza tanto de que Dios te escucha como el que Dios ha de responder a tu necesidad. Dios escucha y responde, pero necesitas tener paciencia para escuchar la voz de Dios. Necesitas permanecer paciente. Me encanta que algunos textos bíblicos, un salmo dice: pacientemente esperé que el Señor me hablara. Callado, paciente, escuchar la voz de Dios. Número 2, ten la actitud de expectativa. Ten una actitud de interés. Saben, mis queridos hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar ante los problemas, ante las circunstancias que vivimos. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios en medio de esta enfermedad? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en medio de esta situación financiera? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con este coronavirus? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Una expectativa. Necesitamos creer que el Dios poderoso que tenemos es capaz de actuar, es capaz de sanar, es capaz de hacer grandes milagros y maravillas, pero necesitas asegurarte de decirle a Dios que estás listo para escucharlo, para obedecer su voz, sus mandatos, su palabra. Dios necesita saber
que tú estás listo. Porque, ¿sabes? Eso es lo que me pregunto en la vida de Habacuc. No fue hasta ese momento, cuando él estuvo listo, preparado para escuchar, cuando estuvo en un lugar tranquilo, que pudo escuchar la voz de Dios cuando él le dijo, y el Señor me dijo. ¿Te das cuenta de eso? Y número 3, Dios puede responder de diferentes maneras, por diferentes medios. Y uno de los principales es que Dios ha de responder por medio de su palabra, por medio de la Biblia, porque la palabra del Señor es inspirada por Él mismo. En ella, en la palabra, has de encontrar la verdad, vas a encontrarte con Dios, lo que Él tiene que decir, lo que es capaz de hacer, quién es Él. Dios ha de darte respuesta a través de su palabra. Eso es maravilloso de parte del Señor. Pero sabes, los textos bíblicos que leímos hace un momento dicen: clamé a ti, clamé al Señor y el Señor me respondió. Oré a Dios por ayuda y Él me vino a rescatar, Él me respondió. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero mi pregunta una vez más para ti es: ¿el Señor está respondiendo a tus oraciones? ¿Has escuchado realmente la voz de Dios? Dios está hablando contigo, ¿verdad? ¿Te estás colocando realmente en esa posición o en ese lugar de escuchar a tu Dios? ¿Estás tomándote el tiempo de leer la palabra del Señor? Porque es fundamental. Si Dios habla a través de su palabra, muchas personas no están escuchando su voz porque no leen la Biblia, porque no leen su misma palabra. Entonces, ¿cómo llegará la respuesta? Y en muchas ocasiones las personas simple y sencillamente obedecen la voz de su corazón, de sus deseos, y van a ese lugar de sufrimiento y de llanto. Quiero ir terminando y quiero mostrarte unas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, quiero leer los siguientes versículos. Vamos a leer del 1 al 6. Y vamos a saltar al versículo 10 y versículos 16 al 17. Quiero que escuches lo que Pablo le dice a Timoteo cuando habla acerca de los peligros de los últimos días. Escucha con atención y dime si se parece en algo a lo que estamos viviendo en este 2020. Primera Timoteo, versículo 1, dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en la casa de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan más impresionante! Dios nos responde a través de su palabra. ¿Te das cuenta de lo que Pablo le dice a Timoteo? Le está advirtiendo de qué manera las personas se van a comportar en el fin de los tiempos.
Le dice a Timoteo, tú ten cuidado, no te juntes con ese tipo de personas, apártate de ellos. Tú conoces la forma de vivir, la integridad, la fe, la paciencia, la constancia, como yo he vivido. Vive de esa manera, porque yo sigo el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Pero, ¿sabes? Hoy han surgido un gran número de falsos profetas, regalando y soltando promesas y palabra que Dios nunca dijo en su palabra. Pero ¿cómo las personas van a darse cuenta de la mentira de estos falsos profetas si no leen la palabra del Señor? Si no han escuchado lo que Dios dice en su palabra, siguiendo sectas o religiones tontas y absurdas que los llevan a la muerte por ignorar lo que la palabra del Señor dice. Es necesario que tú y yo hoy escuchemos con claridad la palabra del Señor. Quiero terminar de la siguiente manera. Acompáñame a Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4. Escucha lo que Dios le dice a Habacuc. Escucha con atención. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan precioso, en verdad! Cuando Habacuc dispone el corazón para escuchar a Dios, entonces escucha la respuesta de Dios. Y entonces el Señor me dijo, pero yo quiero que escuches con atención lo que el texto bíblico dice. Escribe mi respuesta con claridad en tablas. Eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Aquí está mi respuesta, pero no solo la escuches, Habacuc, anótalas. Mi querido hermano, cuando Dios te hable a través de su palabra, tú lo que tienes que hacer es tomar una libreta, tener un lapicero y escribir lo que Dios te ha dicho respecto a la situación, al problema o la circunstancia que estás viviendo en ese momento. Tienes que escribir con claridad lo que Dios te está diciendo. Dios habla a nuestras vidas, mis queridos hermanos. Es necesario que nosotros entendamos que Dios ha de respondernos, no ha de tardar su respuesta, pero necesitamos estar listos para escuchar la voz de Dios. No vivas como los orgullosos. ¿Te das cuenta lo que dice? Confíen en sí mismos, pero sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Necesitas buscar a Dios, necesitas ser fiel a Dios, necesitas orar a Dios. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Quiero que comprendas muy bien lo siguiente. En medio de la oración, Dios responderá. Incluso me parece que en este tiempo, incluso me parece que muchos de los que están viendo ya han recibido la respuesta de Dios. Yo quiero que te tranquilices un poco. Del tanto trabajo, del tanto ajetreo, de ir de aquí para allá. Quiero que te tranquilices, que frenes y que te des cuenta, que analices si Dios ya respondió a tu oración. Porque Dios, como lo decía al principio, ya puede ser que te haya dado un sí, un no o una espera. Si la respuesta de Dios a tu oración ha sido un sí, gózate de la respuesta. Goza del momento de la respuesta de Dios. Pero si Dios te ha dado un no, lo único que debes hacer es obedecer a Dios. Él sabe mejor que nadie lo que es mejor para ti. Obedece la palabra del Señor, obedece su voluntad, obedece lo que Él te acaba de decir. Él nunca dejará que te pase algo, nada se le escapa del control, de las manos de nuestro Dios. Pero necesitas obedecer a Dios. Y si es una espera con paciencia a escuchar la voz de Dios. Mi querido hermano, hoy me parece que es un día muy hermoso en el que necesitamos hablar con Dios, orar con Dios. Debes de saber que Dios responderá a tu oración. Pero hoy, ¿qué te parece si nos calmamos?
si nos tranquilizamos y le decimos a nuestro Señor: Señor, ante mis circunstancias, ante las cosas que estoy viviendo, hoy estoy dispuesto a callar mi voz, a callar las quejas, a no seguir hablando de más y a escuchar tu voz y tu respuesta. Oremos. Señor, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por venir y hablarnos, Dios. Hoy estamos dispuestos, Señor. Queremos entrar a esta actitud, la actitud que tuvo Habacuc, mi Dios. Queremos ir a ese lugar, Señor. Queremos ir a ese lugar en lo secreto, Señor. Hoy estamos decididos a subir a esa torre de vigilancia, Señor. Ahí montaremos guardia, en ese lugar de oración, mi Dios. Allí esperaremos hasta el momento en el que tú decidas hablar y dar respuesta a nuestra oración, Señor. Hoy, Padre, yo te ruego que tú traigas calma, que tú traigas paz, que tú traigas tranquilidad, Señor, a la vida de mis hermanos y de cada persona que está escuchándonos, Señor. Que no las preocupaciones, el mucho trabajo o las ocupaciones, Señor, hagan que mis hermanos no estén escuchando tu voz, Padre. Hoy te ruego que tu Espíritu Santo traiga tranquilidad, paz y calma en el corazón de cada persona. Pero hoy estamos decididos a entrar a ese lugar, Señor, ese lugar maravilloso donde tú das respuesta a nuestras oraciones, Señor. Bienvenido seas, Padre. Deseamos que tu presencia esté con nosotros siempre, Señor. Te rogamos que en ese lugar secreto tu presencia, tu palabra, tu voz, tú mismo, Señor, estés con cada uno de nosotros. Y ante la necesidad, ante los problemas, Señor, que seas tú quien los tome en sus manos, Señor, y que tú hagas con ellos lo que tú deseas, Señor. Trae respuesta a la petición de cada uno de mis hermanos. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Muy bien, mis hermanos queridos, Dios te responderá. Dios responde a las oraciones. No lo olvides, pero asegúrate, al igual que Habacuc, de estar en ese lugar, en lo secreto, en ese lugar de vigilancia, ¿verdad? Ahí monta guardia y espera lo que Dios, ¿verdad? A lo que Dios ha de decirte. Espera la respuesta de tu Dios. Soy el pastor Roy Bautista. Nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración. Les decimos que tengan una noche maravillosa y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor los bendiga a todos.